Hola, ¿qué tal mi gente? Un cordial saludo para todos ustedes y sean bienvenidos a esta presentación. En esta ocasión estaré repasando con ustedes las 100 preguntas y respuestas que usted necesita saber para ser el próximo ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. En esta ocasión estaré repasando las preguntas por medio de esta guía de estudio que tiene frente a usted. Usted puede obtener esta guía de estudio si usted desea, ya que pondré un enlace en la parte de la descripción de este video. Lo único que usted tiene que hacer es ir a la descripción de este video y ahí puede encontrar el título Libro electrónico Ciudadanía de los Estados Unidos. Baje si usted desea este libro electrónico y le va a ayudar mucho a repasar el contenido de las 100 preguntas y respuestas para la ciudadanía de Estados Unidos. Antes de continuar con todas las preguntas, miremos un poco sobre este libro. Aquí está el título, lo cual es Ciudadanía de Estados Unidos, guía de estudio completa y actualizada, 100 preguntas y respuestas. Como puede ver en sí están las instrucciones de cómo es el examen. Si usted desea puede leer esto, pero comencemos aquí con todas las preguntas. Como puede ver, están las preguntas del 1 al 100. Usted puede nuevamente obtener este libro gratuitamente si decide en la descripción de este video, ya que ahí pondré un enlace con la descripción que diga libro electrónico Ciudadanía de Estados Unidos. Nuevamente es un libro que usted puede obtenerlo, lo puede imprimir y de esta manera usted puede prepararse para las 100 preguntas de ciudadanía de Estados Unidos. Esto es algo opcional, algo que estoy ofreciéndoles a todos ustedes quienes me han pedido las preguntas anteriormente. Como puede ver, aquí están todas las preguntas y respuestas para la entrevista de ciudadanía de Estados Unidos. Es muy importante que usted se aprenda todas estas preguntas y es muy importante que usted se aprenda las respuestas. Mientras repasemos este material, lo que haré es que le daré una respuesta nada más. Usted puede elegir cualquiera de las respuestas que están disponibles, pero le daré la respuesta que en mi opinión es la más fácil. Y comencemos a repasar estas 100 preguntas para que usted sea el próximo ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La ley suprema de la nación es la Constitución. ¿Qué hace la Constitución? La Constitución establece el gobierno. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Estas palabras son nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? Las primeras 10 enmiendas a la Constitución se conocen como la Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza es expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La Constitución tiene 27 enmiendas. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? La Declaración de Independencia declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? 2 derechos en la Declaración de la Independencia son la vida y la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión?
La libertad de religión consiste en que se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? El sistema económico de los Estados Unidos es economía capitalista. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Consiste en que todos deben obedecer la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. Una rama o parte del gobierno es el Congreso. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa es separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente está a cargo de la rama ejecutiva. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso crea las leyes federales. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos son el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Hay 100 senadores de los Estados Unidos. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? El término de elección de un senador de los Estados Unidos es de 6 años. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas pueden variar dependiendo donde usted vive. Para la respuesta, mire en la descripción y ahí pondré un enlace que lo llevará a la respuesta. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? La Cámara de Representantes tiene 435 miembros votantes. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? El término de elección de un representante de los Estados Unidos es de 2 años. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Nuevamente las respuestas pueden variar dependiendo donde usted vive. Mire en la descripción de este video, ahí tendrá un enlace que lo llevará a la respuesta. Otra cosa, cuando la pregunta habla de su representante a nivel nacional, se refiere a su congresista. Continuemos. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Un senador de los Estados Unidos representa a todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Algunos estados tienen más representantes que otros debido a que tienen más gente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? El término de elección de un presidente es de 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Votamos por un nuevo presidente en el mes de noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? El actual presidente de los Estados Unidos se llama Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? El actual vicepresidente de los Estados Unidos es Kamala Harris. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, el vicepresidente se convierte en presidente.
Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, el presidente de la Cámara de Representantes se convierte en presidente. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente firma los proyectos de ley para convertirlos en ley. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente veta los proyectos de ley. ¿Qué hace el gabinete del presidente? El gabinete del presidente asesora al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Dos puestos a nivel de gabinete son secretario de Educación y secretario de Estado. ¿Qué hace la rama judicial? La rama judicial revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? El tribunal más alto de los Estados Unidos es la Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Hay 9 jueces en la Corte Suprema. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? El presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos es John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Un poder del gobierno federal es imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Un poder de los estados es conceder licencias de conducir. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Nuevamente las respuestas van a variar aquí dependiendo donde usted vive. Para la respuesta, por favor, mire en la descripción de este video donde encontrará un enlace que lo guiará a la respuesta. ¿Cuál es la capital de su estado? Nuevamente las respuestas van a variar. Por favor, mire el enlace en la descripción de este video para poder encontrar la respuesta. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos son demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? El partido político del presidente actual es demócrata. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? El presidente actual de la Cámara de Representantes es Nancy Pelosi. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos es votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Un derecho
que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos es votar en una elección federal. ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos son libertad de expresión y libertad de religión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? Demostramos nuestra lealtad a los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos es renunciar a la lealtad a otros países. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Los ciudadanos tienen que tener 18 años en adelante para votar por el presidente. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia es votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? La fecha límite es el 15 de abril para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? Todos los hombres se deben inscribir en el servicio selectivo a la edad de 18 años. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Una razón por la que los colonos vinieron a América es libertad. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos fueron traídos a los Estados Unidos y vendidos como esclavos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Los colonos lucharon contra los británicos debido a los impuestos altos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La Declaración de Independencia fue adoptada el 4 de julio de 1776. Había 3 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Maryland y Virginia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? En la Convención Constitucional se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La Constitución fue redactada en 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Uno de sus autores es James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es famoso por ser diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington se conoce como el padre de nuestra nación. ¿Quién fue el primer presidente?
El primer presidente fue George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? En 1803, Estados Unidos compró a Francia el territorio de Luisiana. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800 fue la Guerra Civil. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos fue la Guerra Civil. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. Un problema que condujo a la Guerra Civil fue esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Una cosa importante que hizo Abraham Lincoln fue liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? La proclamación de la emancipación liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Susan B. Anthony luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos es la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson era el presidente durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos peleó contra Japón, Alemania e Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Participó en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? La principal preocupación de los Estados Unidos durante la Guerra Fría era comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles trató de poner fin a la discriminación racial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? El 11 de septiembre de 2001, terroristas atacaron a los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Una tribu de indios americanos en los Estados Unidos es Cherokee. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos es el río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico está en la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico está en la costa este de los Estados Unidos. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Un territorio de los Estados Unidos es Puerto Rico. Mencione
un estado que tiene frontera con Canadá. Un estado que tiene frontera con Canadá es Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con México. Un estado que tiene frontera con México es California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad está en el puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Hay 50 estrellas en la bandera porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? El himno nacional se llama The Star Spangled Banner. Usted también puede decir la bandera estrellada. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Celebramos el Día de la Independencia el 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos son el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. Hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se le olvide repasar cuantas veces sea necesario este material para que usted esté listo a ser el próximo ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Y si usted desea una copia de este libro digital, usted lo que tiene que hacer es bajarla por medio del enlace que estará en la descripción de este video. Nuevamente, esta es una guía extra para poderlo ayudar a usted a tener éxito durante su entrevista de ciudadanía. Y los veré en la próxima presentación.